síndrome doloroso regional complejo. Este es el contenido de la charla. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definirlo. Esta es la definición del último test, que la define como una serie de condiciones dolorosas que se caracterizan por que el dolor es continuo. No están pasando las diapositivas. ¿Aló? Aló, no están pasando las diapositivas. Se quedó en la primera. Ahora sí, ya. Definición, ¿sí? ¿Ya? Sí, ya. Sí, señora. Ok. Entonces, esta definición está basada en el último consenso de Budapest y la define como una serie de condiciones dolorosas que se caracterizan por un dolor continuo, desproporcional en el tiempo o grado, por ser regional, no necesariamente delimitado a un territorio nervioso o dermatoma, sino a una región anatómica, por tener un predominio distal de las anomalías sensoriales, motor, una progresión variable en el tiempo. Haciendo un poco un recuento histórico, vemos cómo se han hecho descripciones de este síndrome desde el siglo XVI. Importantes han sido la definición de causalgia en 1864, de distrofia simpática refleja en 1946, el término como tal de síndrome doloroso regional complejo que se acuñó en 1991 en un congreso de dolor, y el consenso de Budapest, que fue en 2007, en el cual se definieron los criterios diagnósticos que ya vamos a ver. Vemos entonces que durante este tiempo el síndrome ha tenido muchos sinónimos, como vemos en la lista de la izquierda. Sin embargo, ya cuando vamos a hacer un estudio, o los más importantes son síndrome doloroso regional complejo, causalgia, distrofia simpática refleja. Con respecto a los subtipos, se puede dividir en alguna literatura lo dividen en dos y en otra literatura contemplan el tipo 1 es la distrofia simpática refleja, que es cuando no hay una evidencia clínica de lesión del nervio periférico. Y el tipo 2, también llamado causalgia, es cuando se presentan estos síntomas con evidencia de lesión del nervio periférico. La tipo 3 pues se utiliza como para incluir otros problemas de disfunción del dolor que no entran en las otras dos categorías. La fisiopatología de este síndrome va a ser compleja y va a incluir principalmente de inflamación, una y una mala adaptación del sistema nervioso central. Y es muy importante saber que la heterogeneidad de la clínica, la manera que se presenta, nos va a sugerir que no todos los pacientes tienen activados todos los mismos mecanismos fisiopatológicos. Entonces hay unos que pueden tener unos mecanismos activados y otros no. Hablando entonces de la inflamación, lo que va a suceder es que el trauma tisular va a un crecimiento neuroactivativo, va a generar una despolarización retrógrada de las neuronas aferentes primarias. Esto a su vez va a hacer que se liberen neuropéptidos inflamatorios, dentro de los que sobresalen la sustancia P, y esto va a generar una vasodilatación y extravasación de proteínas, que va a explicar la extravasación neurogénica, que es lo que nosotros conocemos comúnmente con el edema y el rubor. Vemos entonces acá esta imagen que explica cómo se genera esa vasodilatación indirecta por las fibras nociceptivas. Entonces tenemos la fibra nociceptiva y generando su conducción ortodrómica normal. Al chocar, esta conducción se convierte en antidrómica y la fibra que es aferente, digamos, empieza a generar un potencial eferente antidrómico que va dirigido hacia los vasos, generando vasodilatación.
Vemos entonces un aumento de manera general de las citoquinas proinflamatorias y una disminución de las citoquinas antiinflamatorias, y esto se ha visto que está presente tanto en el tejido, es decir, a nivel local, como en el plasma, es decir, a nivel sistémico, como a nivel del líquido cefalorraquídeo. Qué pena es que me están escribiendo que no están escuchando bien. Es que se entrecorta, Pau, ¿Aló? yo no, se entrecorta un poco, yo creo que estás con un internet regular. Pero pues nada, sigue. No, no, hay partes que no se te oye nada como en este Voy instante. a tratar un momento de colocar. Creo que lo que quería decir Pablo es que va a poner el internet desde el celular, doctor. ¿Está en el hospital? Sí. Sí, está en casa Es que estudio. el internet del hospital está pésimo hoy. Sí, ahí creo que estaba pasando de internet de celular. A ver Vale, si le puede ir mejor. listo. ¿Aló? Ahí estás mejor, creo. Bueno, entonces estábamos en la fisiopatología. Explicamos entonces por qué aparece una inflamación, que es una inflamación de características neurogénicas que se asocia a la estimulación de los vasos por parte de la transmisión antidrómica de las fibras nociceptivas, y hablábamos entonces de que este desbalance entre las citoquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias está presente tanto en el tejido, en el plasma y en el líquido cefalorraquídeo, lo que nos habla de un componente local, sistémico y a nivel del sistema nervioso central de la patología. Además, vemos que después se ha estudiado que se presenta un reclutamiento de los receptores de los neuropéptidos. Entonces, por ejemplo, acá vemos como en la extremidad comprometida, el aumento para el receptor de los neuropéptidos es mucho mayor que en la contralateral, que es lo que vemos en la imagen en verde. Y esto nos habla de reclutamiento de receptores con sensibilización local eh, a las sustancias, a los neuropéptidos específicamente. Hablando ahora de la disfunción simpática, lo que se observa comúnmente es que va a tener tres fases con respecto pues, a la temperatura. Inicialmente una fase caliente que dura aproximadamente 4 meses, una fase intermedia que dura aproximadamente 15 meses, en la que la perfusión y la temperatura en comparación con la extremidad contralateral es variable, y una fase fría, que usualmente es después de los 28 meses, en donde hay una disminución de la perfusión y de la temperatura en comparación con la extremidad contralateral. Entonces, esto nos sugiere que la actividad vasoconstrictora simpática es cambiante en el tiempo. En un periodo agudo, las alteraciones van a ser en las eferencias simpáticas, mientras que en un periodo crónico va a ser una afectación en la transmisión neurovascular con una hiperreactividad de los vasos sanguíneos a catecolaminas. Sin embargo, hasta en un 20% de los pacientes inician con una presentación tipo frío y no tienen este curso de presentación. Otro aspecto muy importante dentro de la fisiopatología influenciada por el sistema simpático es la sensibilidad que desarrollan los nociceptores a catecolaminas. Esto se conoce como un acoplamiento simpático aferente, pues las fibras aferentes responden a las catecolaminas excretadas a partir de las fibras eferentes simpáticas, y esto se conoce como dolor mantenido por el simpático, que es pues lo que vemos acá. Y me gustó mucho esta imagen en donde se muestra pues la estrecha relación entre las fibras simpáticas y las fibras nociceptivas. Entonces, en rojo se muestran las fibras simpáticas marcadas con tirosina hidroxilasa, y en verde se muestran las fibras nociceptivas, que en este caso están marcando para el péptido relacionado al gen de calcitonina, que se sabe que es un neuropéptido muy
que aumenta de manera significativa en esta patología. Entonces vemos la estrecha relación entre estas fibras y esto es el acoplamiento simpático aferente que genera el dolor mantenido por el simpático. Otra de los aspectos que mencionan dentro de la fisiopatología es una disfunción del endotelio, que como sabemos una de las funciones del endotelio es la síntesis de óxido nítrico. De modo que cuando está disfuncional disminuye la síntesis de este vasodilatador y va a generar una vasoconstricción sostenida, aunque esto va a ser en fases más tardías. Y lo que vemos en la gráfica de caja y bigotes de la izquierda es que en los pacientes con síndrome doloroso regional complejo, en la extremidad comprometida con respecto a la contralateral, sí hay una disminución en la concentración del óxido nítrico. A nivel del sistema nervioso central, con respecto a la fisiopatología, lo que tenemos es un estímulo de dolor persistente que va a generar cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, generando fenómenos de sensibilización central. Entonces, va a haber una supresión de las sensaciones no nocivas, una pérdida de la inhibición de las sensaciones normales, aumentando además la excitabilidad de redes como superiores, es decir, tálamo-corticales, y también llama la atención la sobreexpresión de receptores de glutamato. Esto mencionan que es muy importante dentro de las alternativas terapéuticas, al ser la ketamina un inhibidor de estos receptores. De modo que pues, la ketamina se utiliza tratando de apuntar a este aspecto fisiopatológico. Entonces, con esta sensibilización a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener unas neuronas aferentes nociceptivas que generan una respuesta exagerada, incluso en ausencia de estímulos dolorosos, o incluso en ausencia total de estímulos. Y esto es lo que nos va a generar la clínica de dolor crónico, hiperalgesia, alodinia y propagación del dolor. Me llamó la atención esta imagen en donde muestran que la complejidad de estos cambios estructurales que hablábamos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, muestran una reorganización de la corteza somatosensorial primaria que genera una distorsión de la percepción mental de la extremidad. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se evalúa era como la representación que tenía el paciente de la distancia entre su dedo 1 y dedo 5 o entre su labio y su mano en la corteza somatosensorial primaria, y vemos que en el lado afectado de síndrome doloroso regional complejo, esa distancia, pues la distorsión mental de los pacientes hacía que pensaran que esa distancia era más pequeña, y posterior al tratamiento, eso se revirtió. Ya se revirtieron esos cambios a nivel de la corteza somatosensorial primaria. Con todo esto, pues tenemos una fisiopatología compleja, en donde tenemos fenómenos locales por el aumento de citoquinas proinflamatorias, la disminución de citoquinas antiinflamatorias, la vasodilatación que va a generar este edema neurogénico, el dolor mantenido por el acoplamiento entre el simpático y el aferente, la disfunción endotelial, y a nivel central, pues los cambios que disminuyen la inhibición y aumentan los estímulos, aumentan pues los estímulos excitatorios, y también los cambios de reorganización a nivel de la corteza somatosensorial primaria. Con respecto a la epidemiología, más o menos 13 por 1000 al año, más frecuente en mujeres, típicamente de 43 a 53 años, más frecuente en el miembro superior con respecto al miembro inferior. Y aunque se cree, o pues comúnmente se ha asociado a causas psicológicas o tipos de personalidad, no hay evidencia que haga esta asociación de manera contundente. Vemos aquí esta tabla que nos muestra cuáles son las principales causas dentro de las que la fractura, el trauma y la cirugía están entre las tres primeras, ya sea para el tipo 1 o el tipo 2, y en esto pues radica la importancia, sobre todo para nosotros.
La presentación clínica usualmente inicia a las 4 o 6 semanas posteriores al evento desencadenante. Se va a presentar con dolor, alteración sensorial, alteración motora, síntomas autonómicos y cambios tróficos. Y ya vamos a hablar de cada uno de estos. Entonces, existe una amplia variedad en la forma en que el paciente percibe el dolor. Entonces, en este estudio que tuvieron en cuenta 1.043 pacientes, preguntándoles por las características de su dolor, vemos cómo cambia tanto en su patrón de presentación, o sea, puede ser intermitente, constante, ondulante, de larga duración, exacerbado por el movimiento, y puede tener diferentes características como presión penetrante, quemante, que es el que describen típicamente como un dolor quemante, y el color muestra la intensidad del dolor. Si solo tenemos un puntico verde y casi todos los otros puntos van hacia los colores rojos, lo que significa que el dolor es muy intenso. Entre más rojo el color, el dolor se acerca más a 10 en la escala numérica del dolor, y entre más cercano al verde, pues más se acercaba a dolores de baja calificación. Entonces, una amplia variedad en la descripción del dolor, pero de manera general, un dolor intenso. La alteración sensorial, pues existen muchos términos para describirla, y en esto pues quiero hacer énfasis en no llamar a todo síntoma anormal parestesia, y hacer énfasis especial en la hiperalgesia, que es una sensibilidad aumentada al estímulo, que puede ser alodinia cuando sigue un dermatoma específico o una distribución autonómica, o hiperestesia cuando simplemente es un aumento en la sensibilidad a la estimulación. Con respecto a las alteraciones motoras, están presentes hasta en 2/3 de los pacientes, típicamente disminución en los arcos de movilidad, disminución en la fuerza muscular, y en esta imagen lo que quería mostrarles es que el compromiso motor puede ser tan severo que puede presentarse con distonía. Los síntomas autonómicos: cambios en la temperatura de la piel, en la coloración, en la sudoración, en el edema. Aumento, y los cambios tróficos: aumento en el crecimiento del pelo, de las uñas, la atrofia de la piel, la contracción de las articulaciones y la osteopenia. Y en ese mismo estudio que les mostraba a los 1.043 pacientes, les preguntaron cómo eran sus síntomas. Entonces, al igual que las características del dolor, la presentación de estos síntomas son también muy variados. O sea, en general pueden estar indiferentes, aumentados o disminuidos según cada paciente. Y este histograma que muestra como el cambio en la temperatura de la extremidad sana versus la afectada. En general, en la mayoría de pacientes no hay cambio de la extremidad, pero hay pacientes que tienen disminución de la temperatura y otros que tienen aumento de la temperatura. De modo que también a nivel de signos y síntomas vamos a tener muchísima variedad, con una distribución muy amplia. Pasamos entonces al diagnóstico, y estos eran los criterios que les hablaba, los criterios de Budapest, que fueron definidos en 2007 y después validados en 2010. Entonces, el paciente tiene que tener un dolor continuo, disproporcional al evento desencadenante, aunque sea un hallazgo en el examen físico, en una de las categorías que vemos abajo, aunque sea un síntoma en 3 categorías, y un signo de 2 de las categorías. Y esto es súper importante, que no tiene que haber ninguna otra condición que explique mejor la sintomatología del paciente. Y esto nos habla de que es un diagnóstico de exclusión. Me llama la atención que ellos mismos en su propio artículo pues muestran más o menos la sensibilidad y la especificidad al combinar los signos y los síntomas de las categorías, y en general el aumento de signos y síntomas no se relaciona directamente con la sensibilidad o la especificidad.
Dentro del diagnóstico quería pues incluir esto de que hablábamos de que presentan osteopenia. Puede presentarse incluso hasta un 80% de los pacientes y esto pues es importante porque sabemos que para que la osteopenia sea visible la radiografía debe ser ya muy marcada y pues se ha visto que afecta tanto el hueso cortical como el hueso esponjoso como vemos en esta radiografía. El uso de la gamografía ha sido debatido porque en general su sensibilidad no es suficiente como para considerarla un criterio diagnóstico y no siempre se correlaciona con los síntomas, de modo que puede ser utilizada para corroborar el diagnóstico, pero no se sugiere como tal dentro de los criterios para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Como dijimos anteriormente, es un diagnóstico de exclusión. Entonces, antes de yo haber hecho el diagnóstico, tengo que haber tenido en cuenta otras condiciones como las que vemos acá, antes de determinar qué es el diagnóstico de un síndrome doloroso regional complejo. Pasamos entonces al tratamiento. Lo primero que debemos decir del tratamiento es que debe tener un abordaje multidisciplinario y pues tenemos la tendencia a remitir estos pacientes al manejo por la clínica de dolor. Paulita, perdón, Señora. ¿qué es la eritromelalgia? Yo nunca había oído ese nombre. Doctora, es una condición rara en donde hay como se parece a un edema neurogénico, pero es como por aumento de los eritrocitos a nivel de la... O sea, sí hay vasodilatación, pero es como paroxística y usualmente es en las extremidades, también se presenta con aumento de la temperatura, pero usualmente no tiene un evento traumático desencadenante. Ok, gracias. Bueno, entonces hablábamos que siempre tenemos esa tendencia de cuando tenemos un paciente con esta sospecha o este diagnóstico de remitirlo a clínica de dolor. Y pues dentro de lo que leí decía incluso que la clínica de dolor, aunque es una gran ayuda, no significa que es un vertedero de pacientes. De modo que sí, vamos a apoyarnos mucho en clínica de dolor, pero es muy importante y vamos a ver qué otras cosas son importantes del tratamiento que pues podemos hacer nosotros por nuestra parte. Entonces el objetivo es disminuir el dolor y la discapacidad, restablecer la función y darle al paciente la mejor calidad de vida posible. Tenemos aquí las opciones del tratamiento y vamos a ver cada una de ellas. Es muy importante la educación al paciente y la evaluación psicológica. Entonces, es muy importante que le expliquemos al paciente de qué se trata su patología, que no necesariamente responde a fenómenos mecánicos como algo que esté dañado, que es lo que el paciente suele pensar como algo que se pueda reparar. Debemos explicarle que el tiempo de evolución puede ser en promedio 1 año, aunque puede ser mayor, y que con el manejo puede resolver. Hay que conocer las expectativas del paciente y esto hay que evaluarlo en cada consulta para ver si en algún punto necesitamos hacer una remisión a un especialista en la salud mental, porque digamos que si esto se acompaña de alguna patología a nivel de la esfera mental puede generar cronicidad de los síntomas. O sea, ya vimos en la fisiopatología que esto tiene un gran componente a nivel del sistema nervioso central, de modo que va a ser muy importante que el paciente entienda su patología y haga como parte del tratamiento en cada una de las fases. La terapia física y ocupacional se consideran como manejos de primera línea y deben ajustarse según las necesidades específicas del paciente en cada una de las fases de la patología. Tenemos que ver que el paciente progrese en la terapia física. Entonces, como vemos en el algoritmo de la derecha, inicialmente tenemos unas fases de desensibilización, luego unas fases de mejor, pues, de control del edema, de inicio en la ganancia de arcos de movilidad. Ya después tenemos unas fases en donde podemos mejorar arcos de movilidad y iniciar con carga, y finalmente ya vamos más hacia la terapia ocupacional para hacer una rehabilitación funcional del paciente. Con respecto a la farmacoterapia, tenemos muchísimas opciones.
Lo ideal es que nos ayuden en la modulación del dolor, de modo que el paciente pueda hacer el resto de sus actividades y, por ejemplo, pueda hacer la terapia física y disminuir la hipersensibilidad. Tenemos que individualizarla según las necesidades y los síntomas de cada paciente y hacer un balance entre la eficacia y la seguridad del tratamiento farmacológico antes de iniciarlo. Pues los analgésicos comunes, el acetaminofén, los opioides y los no opioides pueden ser usados en fases iniciales, pero por ejemplo sabemos que los antiinflamatorios pues no nos permiten manejos crónicos. Los anticonvulsivantes, dentro de los que se encuentran sobre todo la pregabalina y la gabapentina, los usamos, digamos, con frecuencia en las fases tempranas de esta enfermedad. Los antidepresivos tipo amitriptilina, bloqueadores en los canales de calcio, los bifosfonatos, que lo que describen es que pues, al disminuir la resorción ósea pueden mejorar la osteopenia de la que hablábamos, pero también dentro de lo que han estudiado es que también pueden tener influencia en vías de inflamación. Calcitonina, glucocorticoides, los antagonistas adrenérgicos, pero estos los vamos a usar solo si el paciente tiene componentes simpáticos, y lo que hablábamos de la infusión de ketamina para bloquear los receptores NMDA de glutamato. Entonces, la idea es que sea un tratamiento muy individualizado y orientado a las necesidades del paciente en cada momento. De modo que si el dolor es leve a moderado, un simple analgésico o bloqueo regional puede ayudarnos, mientras que si el paciente ya está con pues, una alodinia significativa, una hiperalgesia, ya debemos pensar en otros medicamentos pues, con otros mecanismos de acción, tipo ketamina. Entonces, siempre la farmacoterapia debe ir orientada hacia los síntomas del paciente, y pues en este punto es donde más debemos apoyarnos con la clínica del dolor. Existen también unos tratamientos intervencionistas, como los bloqueos de nervios simpáticos, los bloqueos intravenosos, y ya terapias más experimentales, como la neuroestimulación, la infusión intratecal de baclofenaco. Esto también me llamó la atención, y es el tratamiento quirúrgico. Cuando hay una causalgia, o sea, un síndrome doloroso regional complejo tipo 2, y hay una lesión evidente del nervio, podemos presentar un neuroma o una compresión nerviosa. Entonces podríamos orientar el tratamiento quirúrgico hacia la resección de ese neuroma, por ejemplo. Pero son solo en los casos de causalgia, no del tipo 1. Y también quería mencionarles pues esto que llamó mi atención con respecto a la amputación, y es que tiene una indicación específica, que es la infección recurrente y el edema masivo, como el caso que vemos aquí a la derecha, que fue una paciente de 31 años de edad que fue llevada a una liberación de túnel del carpo bilateral, y 2 años después empezó con los síntomas. Se le empezó a hacer todo el tratamiento para el síndrome regional complejo, con falla a las terapias, y finalmente resultó con esta infección recurrente y edema masivo, que el tratamiento final fue una amputación. Este fue el algoritmo más reciente que encontré del tratamiento. Entonces, siempre es muy importante asegurarnos de que el diagnóstico sea de síndrome doloroso regional complejo, y para esto es muy importante apoyarnos en estos criterios diagnósticos de Budapest. Iniciar con manejo del dolor, rehabilitación, la terapia física, psicológica, los manejos intervencionistas, que como dijimos pueden ser ya más experimentales por la pobre evidencia que tienen, y finalmente pues ya pensar en tratamientos más paliativos. Y lo que me llama la atención de este algoritmo es que, aunque sí tiene sus casillas bien definidas de los ítems esenciales del tratamiento, la dirección en la que debemos ir no es clara. Entonces es importante que hagamos una reevaluación constante de este paciente para reorientar sus necesidades y redirigir el tratamiento. Pues con lo que vimos anterior de tratamiento, entonces uno se pregunta,
cuál es la evidencia para todas estas intervenciones. Entonces encontré esta revisión Cochrane del 2013, me parece, en la que se hizo revisión de 19 revisiones sistemáticas y en general lo que encuentran es que hay una gran falta, gran ausencia de evidencia suficiente para generar conclusiones con respecto a los tratamientos en síndrome doloroso regional complejo. De modo que no hay una forma de hacer una orientación del tratamiento basada en la evidencia. Con respecto al pronóstico, la recurrencia va más o menos del 10 al 30%, en este estudio en particular del 10%, y esta recurrencia puede ser tanto en la extremidad sana, o sea, en la extremidad afectada inicialmente, como en la extremidad sana. Puede ser espontánea o puede ser desencadenada por otro trauma o por otra cirugía. Y con respecto también pues, al pronóstico, lo que vemos es que es muy incierto, porque aunque hay artículos como este que vemos aquí a la izquierda que muestran una persistencia hasta en un 64% de los pacientes, que considerándose una gran cantidad de ellos estables o deteriorados y pues con altas tasas de incapacidad o necesidad de ajuste para retornar a la actividad laboral, vemos otros como el que vemos aquí a la derecha, en el que la recuperación espontánea es muy buena, hasta el 74%. Entonces, el pronóstico como tal es incierto. La prevención, digamos que hubo unos estudios aleatorizados en los que se documentó inicialmente que la vitamina C podía ser benéfica para mejorar los síntomas en síndrome doloroso regional complejo. Sin embargo, este metaanálisis combina esos dos estudios que son los de Solinger con uno nuevo de Eckrol y llegan a la conclusión de que no es concluyente para beneficio en prevención de síndrome doloroso regional complejo, como vemos en el Forest Plot. Estas son las conclusiones que les traigo, pues es un diagnóstico clínico según los criterios de Budapest, es un diagnóstico de exclusión, de modo que debemos tener en cuenta muchas otras patologías antes de decir que es un síndrome doloroso regional complejo, que su fisiopatología es compleja e incluye mecanismos locales y centrales, el tratamiento debe ser multidisciplinario, aunque hay baja evidencia que soporte estos tratamientos disponibles, tener en cuenta la amputación como una alternativa de tratamiento. El pronóstico es incierto y esto es importante porque aunque podemos aproximarle al paciente que puede ser alrededor de un año de recuperación, también hay que decirle que en realidad el pronóstico es incierto y tener siempre una alta sospecha diagnóstica. Muy bien, Paula, muy chévere la charla, me gustó mucho. Me aprendí muchas cositas de la fisiopatología y de la representación central y de muchas cosas. Me pareció muy bonita la revisión y me parece que está muy completa. Yo solamente, digamos que adicionaría el énfasis en sospecharlo. Esta es una, sobre todo especialmente en pacientes mujeres de mediana edad o jóvenes que tienen alguna lesión en sus manos, específicamente lo más frecuente que nosotros encontramos es en fracturas del radio, pero con absoluta certeza, la mayoría de estos pacientes, si se sospechan tempranamente y uno arranca con una terapia física bien dirigida, muchos pueden no desarrollarla, aunque tuvieran todo el aspecto de llegar allá. No sé si hay algún algún comentario, preguntas, dudas, aportes. Sí, excelentísima revisión. Y yo pienso, vuelvo a insistir que lo acaba de decir la doctora Moreno y Paula nos lo dijo muy claramente, hay que sospecharlo, hay que sospecharlo. Y esos pacientes en un postoperatorio que uno no se explica por qué pueda tener tanto dolor, no desechar
el pensar que puede estar haciendo una distrofia, ¿no? Un dolor regional complejo de evolución muy rápida. O sea, no quiere decir que es al mes que se presenta, no. Puede presentarse muchísimo antes. Pero la clave es tener uno la sospecha de lo que está pasando, porque a pesar de que no hay evidencia, yo creo que entre más rápido se hace el diagnóstico y se comienza el manejo, yo pienso que sí les va mejor a esos pacientes, a pacientes que llevan un tiempo con el problema. Buenas noches y muy bien, Pau. Gracias, doctor. Bueno, Bueno, no sé si me escuchan. ¿sí, señor? Sí, ¿Me señor. escuchan? Ah, bueno. Sí, doctor Pinilla. Listo. Esta es una patología que no es tan exótica. Ahí lo muestran como de exclusión, como una cosa rarísima. Y no es una cosa rarísima. Es una patología relativamente frecuente. Y generalmente tal vez la ven más las terapeutas cuando empiezan a ver ese paciente que tiene lo que me decía la doctora Moreno, la eritromelalgia, con una mano que está sudorosa, que pierde las arrugas, que hay un dolor no explicable. Entonces uno no es que tenga que hacer muchos estudios diferenciales si está asociada a un trauma y tiene que iniciar de una vez el manejo. Hay una diferencia en el hospital con respecto a muchas otras instituciones y es que hay una clínica de síndrome doloroso regional complejo. Entonces lo que nos piden los del grupo de dolor y todo es que el paciente que le sospechemos de una vez lo enviemos, porque el manejo y los resultados son muchísimo mejores entre más precoces se hagan. Entonces, como ya lo han dicho Ramón y la doctora Moreno, pues lo que uno tiene es que sospecharlo. Siempre tiene que tenerlo en la cabeza. Si algo no está bien, si el edema persiste más del tiempo que debiera ser, si le duele demasiado y aunque, como ya lo decía el doctor Redú, no existe mucha evidencia, en los medicamentos, y sobre todo las mezclas de medicamentos y todo son muy efectivas, inclusive los bloqueos y todo lo que hace clínica del dolor. Creo que valdría la pena, no sé si hay alguien, no he podido mirar si hubiera alguien de clínica del dolor, pero me parecería que sería interesante que Paula charlara un poquito con el doctor Guerrero o algo de lo que ella aprendió y si hay alguna diferencia o alguna adición que nos puedan hacer, pues valdría la pena, porque los sabios en el hospital indudablemente son el grupo de dolor. La charla, excelente, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Claro que sí. Buenas noches, Carolina Molano. Hola, Caro. Buenas noches. Si tienen un tiempito, les puedo compartir una presentación de síndrome doloroso de fisioterapia, ya que se acabó pues más temprano. Rápidamente, como para mostrarles unas cosas, la tengo pues como... Buenísimo, Caro. Tocaría, Paula, ¿le puedes permitir a Carolina Molano compartir su pantalla para que nos cuente cositas? Sí, señora, ya acabo de compartir. Acabo de permitirlo. Gracias. Sí, Caro. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Pues ahí sí que aprovechando y rápidamente, pues a mí me apasiona el síndrome doloroso regional complejo y el manejo del dolor porque me parece que es muy difícil de trabajar. Y como dice el doctor Pinilla, no es tan raro de encontrarlo. A veces uno leyendo dicen que no hay ninguna complicación en una fractura de radio y sí la encontramos y precisamente esos son los pacientes que nos llegan a terapia. Hemos visto que las fracturas que van bien con las placas se están rehabilitando muy bien, pero hay varias fracturas que no van tan bien y hay varias personas que se van complicando con el síndrome doloroso. Entonces, pues, precisamente como fisioterapeutas tenemos que dar ese paso a encontrar esa situación y esa complicación y nosotros muchas veces somos los responsables de encontrarlo y de avisarle a los médicos que se está viviendo esa situación, es una persona que se está quejando más de lo que normalmente uno debería ver y que empieza a tener esos compromisos que nos estaban contando, sintomáticos o de piel o de cambios de sudoración o de sensibilidad, unos edemas que se están volviendo más crónicos, entonces pues como terapia pues tenemos que controlar esos síntomas
y buscarla que mejore la función, que disminuya esa fuente de dolor, que es lo que les está ocasionando el dolor. Y no trabajamos solo en la mano. ¿Soy solo yo o no se oye? ¿No me oyen? Yo lo escucho bien, doctora. Sí, se escucha bien, doctora. Claro. Me acerco ahí un poquito. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha Sí, súper. señora. Doctora, se está escuchando. Ok. Entonces, pues la intención es trabajar una terapia enfocada al dolor o una terapia enfocada a la función sin afán del tiempo. Entonces, más o menos les vamos diciendo a los pacientes metas reales y metas cercanas. No les podemos poner una proyección a su trabajo o a un deporte, sino a una meta como a una función. Entonces, bueno, me voy a adelantar un poquito pues para no trabajar, pero pues trabajamos ese dolor y más que preguntar cuánto duele, porque actualmente en terapia no queremos trabajar el aumento del dolor, sino la percepción del dolor y como la sensación o las emociones que produce ese dolor. Entonces no preguntamos cuánto le duele, sino cómo percibe el dolor, cómo le está impactando ese dolor en su calidad de vida y vamos promoviendo como que maneje el dolor desde la cabeza y desde la emoción, más que desde los síntomas físicos, porque muchas veces por eso es que se convierte en un dolor crónico. Trabajamos con termoterapia, según su estado vasomotor, con TENS, con manejo miofacial. Muchas veces hay un compromiso miofacial muy grande y eso es lo que les está inhibiendo y les está produciendo mucha información dolorosa. Y empezamos a hacer ejercicio activo y esta triple flexión de dedos es que los dedos se les van volviendo muy rígidos y se les están volviendo edematizados y entonces no pueden hacer esa flexión y los estimulamos. Y esas técnicas de descarga también están comprobadas en terapia. Buscamos actividades de relajación, ejercicio aeróbico, ejercicio de condicionamiento físico general les ayuda al desarrollo de la mano, hidroterapia, y unas técnicas que actualmente se usan y que están muy enfocadas a este manejo de dolor crónico, que es la terapia gradual motora imaginaria y una terapia de exposición al dolor. Trabajamos a veces, y está comprobado, pues está Claro. demostrado. Señora, ¿Cómo es esa terapia imaginaria? ya Ya se las muestro. Listo, gracias. Trabajamos el ultrasonido, se puede trabajar, pero no se trabaja directamente solo en la mano, sino se trabaja desde el ganglio estrellado y se trabaja el ultrasonido en recorridos de nervio porque pues posiblemente tienen esos dolores neuropáticos a través de un recorrido nervioso, entonces se puede trabajar. Las técnicas de descarga de peso, ya pues esto depende pues de la patología que tenga la persona, pero generalmente esto se vuelve crónico y pues pueden hacer estas descargas. Si no, pues no los hacemos en 4 patas, sino los hacemos en cuadrúpedo, sino en bípedo. Con técnicas de compresión y distracción. Hacemos manejos miofaciales, que ya es manejo del tejido. Y la terapia gradual motora imaginaria, la trabajamos ya de varios años en terapia, pues seguramente ustedes no la reconocen mucho, pero en terapia las estamos trabajando ya hace varios años. Es un proceso donde se trata el dolor pues desde el sistema nervioso y desde la estimulación del cerebro. Entonces busca sensibilización cerebral y reorganización cortical, estimulando la corteza primaria. Y bueno, vamos que no me quiero ahí detener mucho, pero trabaja 3 tipos de terapia y una es que se le estimula a los pacientes desde el cerebro y desde la corteza cerebral la discriminación derecha-izquierda. Se le hace una imaginería que es como que sin hacer los movimientos, imaginen los movimientos, imaginen las sensaciones, imaginen el tacto, y la terapia de espejo, que es trabajar con la otra mano, con un estímulo. Entonces, se hacen reconocimientos de derecha e izquierda, eso activa corteza premotora.
Se hacen, bueno, trabajos derecha e izquierda. Y la imaginería se trabaja con revistas, con álbumes de fotos, con fotos del celular, como mostrando. Hay programas, hay una app completa para trabajar esto, en donde trabajan, les muestran manos y fotos de manos, y pues uno se lo dice a los pacientes que lo haga con revistas, con fotos del celular, y que reconozcan la mano derecha, la mano izquierda, y eso empieza a estimular a nivel cerebral, su corteza cerebral, y eso les ayuda a reducir como la imagen que tienen en su cerebro de solo dolor, y entonces uno empieza a trabajar a través de estas actividades. Esta es la app Recognize, que lo trabaja el grupo Noi Group, que son los que más trabajan en esto. Y bueno, esto pues no me detengo aquí. Digamos, estas son las fotos que les van mostrando, y el paciente lo puede manejar desde su casa, y a través de ese trabajo cerebral después les va a ayudar al proceso terapéutico. Ejercicios de imaginación del movimiento, pensar en mover sin hacerlo. Y entonces al hacer ese pensamiento, al mirar esas imágenes de movimiento, le va ayudando a generar esos movimientos a las personas. Por ejemplo, pues aquí vemos esta imagen de esta señora que no movía la mano, y pues trabaja a través del estímulo de la otra. Y esta es la terapia de espejo, en donde su mano mala, digamos que la esconde en el espejo y trabaja a través del reflejo, y eso hace el proceso de entrenamiento y les ayuda bastante. Inicialmente se hace solo con movimiento de la mano sana, y posteriormente se hace con la mano integrando la mano que se está rehabilitando sin que la persona la mire, y estimula bastante. Bueno, aquí vemos cómo es digamos, el tratamiento. Esto se les deja de ejercicios a los pacientes, se estimulan mucho, se sienten como que, porque esto si lo hacemos y lo empezamos a hacer de esos pacientes que están muy demorados, muy inflamados, muy adoloridos, y entonces trabajan esa movilidad sin sentir ese dolor intenso, y como la van viendo ahí desde el estímulo del espejo, les va ayudando, y ellos allá dentro del espejo, sin verla, la están trabajando y van buscando ese desarrollo. Y pues esto tiene tantas teorías que lo trabajan con diferentes estímulos. Por ejemplo, aquí diferente luz, diferente hora, con personas, sin personas, en diferentes estados de ánimo. Entonces todo esto está trabajando desde la neurociencia del dolor, que actualmente pues cada día sale más información frente a esto. Y la terapia de exposición gradual al dolor es que también, esto he estado trabajando con pacientes con dolor crónico, y que muchas veces las personas se limitan más es porque tienen miedo al dolor y miedo al movimiento. Ya tuvieron un episodio de dolor, pero ese dolor se les concentró tanto que su cabeza solo está pensando en el dolor, y la terapia se les convierte como en algo de pronto agresivo. El terapeuta debe ser muy consciente de que no debe ser una terapia agresiva, ni que debe producir ese malestar o esa agresión al paciente, sino que lo debe ir condicionando de manera progresiva al tratamiento, además de que va cumpliendo las expectativas, los objetivos, digamos, de la rehabilitación, porque esto puede ser desde una esguince de dedo a una cirugía pues, de trauma grande. Todos pueden llevar a un síndrome doloroso, y se les va volviendo una mano inflamada, dolorosa, rígida, edematizada, que no progresa. Entonces, pues entramos nosotros a ir trabajando eso. Esta exposición al dolor es como trabajar desde la explicación al dolor al paciente, que ellos vayan reconociendo que el dolor no es lo que los guía, sino que la función es lo que los guía. Y bueno, tenemos nosotros que enseñar, y que el dolor no le haga daño, sino que el dolor sea como un informador, y así se está trabajando actualmente pues a través de terapia. Yo me adelanto aquí pues para no quedarme. Esto es importante, entonces estamos trabajando con que las personas busquen
objetivos funcionales. ¿Qué quiere hacer y qué necesita para hacer esa cosa? Y solo una cosa a la vez, para que no se frustren, sino que se motiven a través del trabajo funcional. No llegar a la lesión severa, sino ir haciendo actividad funcional despacio y planificar las actividades en intensidad, frecuencia y tiempo, es decir, que no pueden llegar a ser es que quiero, no sé, limpiar mi casa todo el día, no, pues no puede limpiar la casa, sino que tiene que empezar con un cajón, entonces así uno va trabajando con objetivo funcional y exposición. Y como decían ahorita en la presentación, pues hay que guiar, saber que es una situación de lesión, que es una situación diferente en el desarrollo, pero no hay que hacer que esa persona se preocupe más de lo necesario, sino que reconozca que ya tiene un dolor y que tiene que trabajar frente a ese dolor, frente a esa situación. Esto ya es pues como lo que estábamos haciendo de los diferentes ejercicios de la estimulación. Y pues que el objetivo cuando ya estamos trabajando síndrome doloroso regional complejo no es solamente el de alcanzar todos los arcos de movimiento, todo la fuerza, toda digamos el objetivo que tendría otro paciente de ese mismo diagnóstico, sino restablecer funcionalidad a través del trabajo interdisciplinario. Eso era lo que les quería como contar. Muchas gracias, Caro. Ahora sí nos quedó súper completa la presentación. Me pareció muy bacán. No sabía que la terapia de espejo incluía las otras dos y que hacía parte de un grupo grande que se llama terapia gradual motora imaginaria, que no la tenía clara, pero me pareció muy bacán. Creo que pues con eso quedó súper claro. No sé si hay algún otro comentario. Adiela, Fiorella, que están por ahí también. Por ahí vi también a Santi, ya se salió. Jorge, Luisfer, ¿no? Yo puedo hablar porque ella también tiene una experiencia grande y a todas nos apasiona el trabajo, no el dolor. O sea, pues de acuerdo obviamente con todo lo que dijo Carolina, yo pienso que con estos pacientes lo más importante es poderlos detectar a tiempo, como ustedes mismos decían. Uno a veces está empezando a manejar un paciente y quiere ver funcionalidad, quiere ver arcos de movimiento y se olvida que primero hay que manejar el dolor, hay que manejar el edema y a veces menos es más. Entonces así vamos obteniendo resultados más rápido, vamos detectando ese paciente cuando ya empieza a salirse de digamos, de la normalidad y pues evitar que ese síndrome doloroso pues realmente lo afecte y se nos complique de verdad. ¿No? Pero pues, todo esto estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, la evaluación es muy importante y marca un poco la diferencia con las otras evaluaciones que uno hace en terapia. Es clave pues la observación y describirla. Para el paciente es importante porque además uno puede tomar las fotos y hacer una retroalimentación, determinar cuál es la mano dominante, la simetría de la temperatura es clave y pues nosotros no la podemos medir fácilmente sino al tacto, pero es importante la presencia de cicatrices porque muchas veces, y la característica de esto es que muchas veces una mínima lesión desencadena semejante cuadro. A veces no, la magnitud de la lesión no corresponde con el dolor tan exagerado. La evaluación goniométrica se registra también tal cual. La fuerza muscular global, cosas que el paciente también pueda retroalimentar y que sea importante. Nosotros, yo creo que todavía sí se gradúa un poco la calificación del dolor. Lo que pasa es que pienso que no debe ser una escala análoga oral, de 0 a 10 para no condicionar al paciente, pero sí visual, y él puede determinar, porque en el avance del tratamiento el paciente registra que va mejorando su dolor y eso también es una muy buena retroalimentación. También se debe evaluar la sensibilidad, la alteración de la sensibilidad está presente, así no haya un compromiso nervioso, entonces es importante registrar todo eso. Y una cosa que yo creo que tendríamos que aclarar con lo de stress loading o la carga, una cosa es apoyar la mano y otra cosa es traccionar la mano, entonces son dos modalidades bien importantes. El paciente, existe el aparatejo que se llama Distrofile,
pero nosotros nos podemos inventar el aparato a nivel colombiano. El paciente va a trabajar en 4 patas, va a utilizar un cepillo de cerdas metálicas, pero ojo que qué tal que se nos va a chuzar con las cerdas metálicas. Una tabla y hace traslado de peso, pero cepillando el piso. Esa sería la parte de la carga. Y el estrés sería ponerle al paciente una pesita en la mano para que la sostenga, para que haga como una elongación. El aparato es bien interesante, pero pues lo podemos hacer de esa manera. Posición 4 patas, una tabla, un cepillo y transmitir la carga y cepillar el rastrilleo. Eso era como para complementar, no sé. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que súper claro. Yo creo que en conclusión hay que pensarlo, hay que sospecharlo y sobre todo hay que mandarlo muy rápidamente a terapia. Pero yo sí creo, digamos, específicamente que la terapia para el síndrome doloroso regional complejo tiene que ser, como nos la explicaron, dirigida a eso y no mandarla a, es horrible decirlo, a cualquier terapeuta que le pone frío, calor, ultrasonido y señor que le vaya bien. Entonces, no, chéverísimo, muchas gracias por los aportes a mis terapeutas favoritas. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguno de los residentes les quedó todo claro, todo tranquilo. ¿Tienen hambre? Yo tomé cafecito mientras tanto. Bueno, muchas gracias entonces y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.